Hola estudiantes, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este video que vamos a explicar, ¿no? De un tema muy interesante, lo que viene a ser el análisis literario de una obra muy clásica y muy importante, ¿no? Estamos hablando de los gallinazos sin plumas, que primordialmente el autor viene a ser, ¿no? Julio Ramón Ribeiro. Entonces empecemos. Vamos a dar unos pequeños datos de la obra que primordialmente son esenciales e importantes para conocerlo. Título de la obra: Gallinazo sin pluma. El autor, como ya les mencionaba, Julio Ramón Ribeiro. Escuela literaria al que pertenece el autor, el escritor Julio Ramón Ribeiro pertenece a la escuela literaria. ¿En qué época? Contemporánea. El género literario que está escrito esto es en narrativo y la especie literaria también es un cuento. Y la localización, ¿no?, de Los gallinazos sin pluma pertenece al libro de cuentos que lleva el mismo nombre del cuento. Entonces, Los gallinazos sin pluma viene a ser un libro en general que dentro de ese libro general está plasmado también con la misma titulación Los gallinazos sin pluma, que viene a ser un cuento. La forma de expresión. Los gallinazos sin pluma está escrito en prosa, ¿no? Como ya conocemos detalladamente, quizás lo vamos a explicar más adelante y clasificarlos. La estructura del cuento, Los gallinazos sin plumas, es corto, ¿no? Que contiene 7 secciones. Entonces ya al momento de dar el argumento vamos a ir clasificando, vamos a ir a dar a conocer de sus 7 secciones y que está escrito en prosa. Bien, vamos a pasar al argumento, ¿no? Lo que viene a ser Los gallinazos sin plumas. Efraín y Enrique eran dos pequeños hermanos. Su abuelo se llamaba Don Santos y ese tenía un chancho llamado Pascual. El abuelo siempre levantaba a sus dos nietos para que trajeran comida en latas para el hambriento marrano. Pero lo que, lo que traían los dos niños para el Pascual estaba un poquito flaco y necesitaba quizá más comida, ¿no? Siempre el abuelo se quejaba de eso. Ellos tenían que traer comida de los basurales. Un día Efraín se cortó la planta del pie con un vidrio cuando regresaba del muladar trayendo la comida pascual. Al día siguiente tuvo que ir a traer como sea la comida para el chancho, pero al regresar Efraín se sintió peor y le dijo al abuelo Don Santos. El desconsiderado abuelo no entendía nada. Él prefería que su chancho estuviera gordo y lo que le pasara a su nieto Efraín no le interesaba casi nada, ¿no? Al final, Enrique tenía que ir solo al trabajo y hacer, pues, ¿no? Y hacer el doble trabajo para su hermano. Enrique trataba de traer lo mejor para Pascual. Entonces, un día Enrique trajo del muladar un perro que le puso el nombre de Pedro. Pero el abuelo quiso botarlo. Enrique convenció al abuelo al decirlo que iría con su perro al basural, ya que éste tenía un buen olfato para conseguir más comida para el chancho. Una mañana, Enrique amaneció resfriado y así se fue a traer comida para Pascual. Al día siguiente, ya no pudo levantarse porque tenía mucha fiebre. Entonces el abuelo Santos insultó a sus nietos diciéndoles que no servían para nada. Furioso, el abuelo intentó de levantarlos diciéndoles que eran ociosos. Enrique trató de levantarse y decidió ir al muladar y llevó varias latas vacías. Al volver, Enrique con los cubos llenos de comida, el chancho se lo comió y Enrique lloró por Pedrito y se enfrentó a su abuelo. Enrique empujó la pierna de palo de su abuelo con una vara y este se resbaló y se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique y Efraín huyeron. Entonces, esta pequeña obra que acabamos de leer, este cuento, es muy interesante, ¿no? ¿Y qué mensaje nos traerá esta obra, no? Dice que el mensaje del cuento de los gallinazos sin pluma que nos da Rivero es que la explotación contra los pobres debe terminar, para que
para que haya paz en la humanidad. Rivero es crudo al narrarnos una triste realidad de dos niños que sufren la explotación sin misericordia por parte de su diabólico abuelo Don Santos. Este cuento, el escritor nos ha llevado a una profunda reflexión muy humana en contra del abuso de la violencia. Entonces este cuento viene a ser muy reflexivo, ¿no? Que se basa quizás en la realidad de la actualidad o de lo que quizás haya pasado. Entonces lo que hace Julio Ramón Rivero es contarnos una historia melancólica y muy triste. Con este cuento nos hace ver quizás un poco la realidad del mundo. Bien, pasamos a Julio Ramón Rivero, ¿no? Vamos a dar una pequeña parte importante de su vida, ¿no? Que dice Julio Ramón Rivero Zúñiga, nació en el 31 de agosto de 1929 y murió en el día 4 de diciembre de 1994 en Lima. Es un escritor peruano y es considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Entonces Julio Ramón Rivero nos ha aportado muy interesante esta obra, nos ha hecho reflexionar quizá con ese mensaje, con ese propósito de poder ver la realidad quizás hacia el maltrato, la explotación hacia los pobres, ¿no? Y eso sería todo, chicos, y muchas gracias.